que es la noticia que se ha preparado Carlos. Veo que Héctor ha vuelto a las cámaras, pero vamos, A la cuando sombra. quieras, Héctor, entras y das tu criterio también, que siempre es bienvenido. Entonces vamos al tercer bloque que hemos titulado la UE, la Unión Europea, gigante con pies de barro, y trata sobre esa rebelión de Polonia, ¿no?, que ha dicho que su constitución está por encima de las leyes que quiere imponer la Unión Europea, como parece en principio lógico, ¿no? Parece mentira que tengamos que estar haciendo estas afirmaciones ahora. Adelante, Carlos, todo tuyo. Vale, bueno, ya tenemos ahí la noticia. Voy a ir leyendo un poquito para ponernos en antecedentes, ¿no? Un poquito la explicación más técnica de lo que ha sucedido. Bueno, Polonia ha dado este pasado jueves, un paso de gigante hacia un choque frontal con el resto de socios de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional, en un veredicto demoledor y de consecuencias impredecibles, ya veremos lo que sucede, ha dictaminado que varios artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en su país, una decisión que equivale a una declaración de guerra jurídica contra uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Es decir, que si empieza a haber países díscolos que empiezan a establecer su sistema jurídico por encima del sistema jurídico europeo, pues tenemos la Unión Europea tiene un problema muy gordo, ¿vale? Esto sigue diciendo que la rebelión del máximo intérprete de la Constitución polaca llega en un momento de tensión extrema entre Bruselas y Varsovia. La resolución, que se había pospuesto hasta 4 veces, da respuesta a una pregunta planteada en marzo pasado al Constitucional. Es el presidente del gobierno de allí de Polonia, Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia, quien defendía la misma tesis que al final ha sostenido el alto tribunal el pasado jueves, que el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo. El ministro polaco solicitó a la máxima autoridad judicial de su país que se pronunciara sobre la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional polaco y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, hasta aquí viene la explicación. Es decir, lo que se establece de facto es que un país de la Unión Europea, que es Polonia, dice desde su Tribunal Constitucional que su constitución, su ley fundamental, está por encima de la ley fundamental europea, ¿vale? Como ya hemos dicho, esto rompe la unidad jurídica en este caso. Entonces, ya veremos cómo siguen las cosas. Primero, lo que vimos fue el Brexit, es decir, tenemos a Reino Unido fuera de la Unión Europea. Poquito después de que se termina el proceso de separación, viene Polonia, levanta la mano y dice, bueno, pues yo voy a dar un golpecito a nivel constitucional a lo que es el sistema jurídico europeo. Bien, tenemos también la respuesta, que no sé si Héctor puede ponernos el PDF, si lo tiene preparado, la respuesta de la Unión Europea, que ha salido al poco de salir la resolución en Polonia. Pero bueno, los dos puntos fundamentales a los que da respuesta la Unión Europea, dice, la legislación de la Unión Europea tiene primacía sobre la legislación nacional, incluidas las disposiciones constitucionales. Y todas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales. A esto responde porque una de las declaraciones del presidente fue decir que lo que ellos proponían era el nacimiento de una nueva Unión Europea. Esto lo dice el presidente, no lo dice con estas palabras exactas, pero dice algo así. Y claro, la Unión Europea le está diciendo, no, si no vas a acatar
la Constitución Europea, pues ahí tienes la puerta. Bien, la Unión Europea se establece a nivel de imagen con fortaleza, ¿vale? Es decir, da una respuesta fuerte, una respuesta firme, lo que se espera, ¿no? Que tiene que hacer. No va a decir, bueno, pues aceptamos y aceptamos lo que pueda venir a posteriori con el ejemplo que está dando Polonia. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, eso es lo importante, lo que tiene chicha en todo esto. Polonia da un mensaje claro dentro de la Unión Europea al resto de naciones, ¿vale? Es decir, no sabemos si se van a unir ahora algunas o no, pero el mensaje es contundente y repito, la tendencia viene desde el Brexit, es decir, el Brexit inicia una tendencia de desmembramiento de la Unión Europea y Polonia sigue esa tendencia. Bien, ¿tiene fuerza la Unión Europea para contener esta tendencia, para frenarla, para establecer una buena barrera y que el resto de países no sigan con este ejemplo? Eso es importante. ¿Qué fuerza tiene la Unión Europea ahora mismo? Tenemos una Unión Europea donde el reparto industrial, es decir, donde la industria, por ejemplo en España, vemos que haber entrado en la Unión Europea ha sido una catástrofe a nivel industrial y lo único que nos queda a día de hoy es el dinero que nos llega de Europa en base a deuda, ¿vale? Es decir, y bueno, y hay más países en esta misma situación dentro de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no tiene fortaleza, no tiene estabilidad a nivel estructural, a nivel económico. Pero su fuerza es esa, ¿no, Carlos? Cerrarte el grifo del crédito, como hicieron con Grecia en su momento y como amenazan a Hungría porque también se está rebelando contra ciertas medidas, ¿no?, de la Unión Europea. Claro, pero Esa es es la que cuestión, ¿no? ahí vemos la inestabilidad. Claro. Es decir, su única manera de comprar la unidad, es decir, es eso, comprarla. Pero claro, esto lo que se aventura es que la tendencia siga avanzando, ¿vale? Siga avanzando. Países mantenidos a base de deuda. Países con fortaleza industrial, quizás en un futuro pudieran formar una nueva Unión Europea. Y esa Unión Europea sí que sería fuerte, ¿vale? Pero sería una Unión Europea sin el resto de países con debilidad industrial. Entre ellos, España. Es decir, que se acrecientan las dudas dentro del seno de la Unión Europea, lo que sucede con Polonia, aunque Europa dé una imagen de fortaleza, ¿vale? Y ahora voy ya para terminar, vengo al tema español. Es decir, ¿qué está pasando en España? En España, pues ya lo he dicho, es decir, en España el régimen de partidos se mantiene a duras penas gracias al dinero que viene de Europa, que es lo que nutre toda la corrupción que hace que el sistema pues siga funcionando, como hasta ahora, ¿vale? Pero estamos viendo ciertos signos dentro del régimen español que nos pueden hacer vislumbrar que quizás pudiéramos llegar en un corto o medio plazo a una posición, no voy a decir anti-europea, pero quizás una posición donde se empiece a informar a la población claramente de los perjuicios que supone a nivel económico la Unión Europea para España. Y marco 3 puntos. Vox, que rompe el consenso socialdemócrata, aparece Vox y rompe el consenso socialdemócrata, que es parte fundamental de la cohesión de esta Unión Europea. Aparece nuestra querida Ayuso, ¿vale? Que un poco tímidamente empieza también a romper con el silencio sobre la leyenda negra, es decir, sobre qué ha pasado con la hispanidad. Eso lo hemos visto esta última semana. Cómo ha respondido al Papa y ha tenido declaraciones en este sentido. Y su segundo de a bordo, Cantó, que también ha tenido un rifirrafe mientras explicaba
pues que en Hispanoamérica no hubo un genocidio español, sino que la conquista frenó un genocidio allí. Bien. Y claro, entonces lo siguiente que nos queda por ver, que es posible que se esté larvando, es romper este silencio sobre lo que supone realmente estar dentro de la Unión Europea. Pero claro, España está atada de pies y manos porque no tenemos salida ninguna a nivel económico. Pero veremos en el futuro si la inestabilidad de la Unión Europea facilita que ese relato, ese discurso, empiece a florecer. Ahí lo dejo. Muy bien, Carlos. Pues adelante, Dani, que querías comentar algo sobre Sí, esto. yo quería... ha estado muy bien el análisis que ha hecho Carlos, pero yo quisiera matizar un poco, y yo hablaría más que de la fuerza de la Unión Europea, de que ha perdido fuerza, yo emplearía otro término, y es el término de legitimidad. Yo creo que ahora mismo la Unión Europea está dentro de una crisis de legitimidad importantísima, y esa crisis evidentemente comenzó con el Brexit. O sea, el Brexit fue una herida mortal. Cuando es una herida mortal, quiere decir que tardará más o menos, pero el animal acabará muriendo. Fue una herida en un órgano vital. Efectivamente, y eso pues no va a tener mucho recorrido. No sabemos cuántos años durará la Unión Europea tal y como la conocemos, pero eso tiene su fecha de caducidad. Entonces yo hablaría más de eso, de una crisis de legitimidad. Y al no tener esa legitimidad, pues es más fácil que enseguida pues le crezcan los enanos por ahí. Claro. Como por ejemplo Polonia, y después de Polonia puede ser cualquier otro. Porque la falta de legitimidad lo que provoca es perder el respeto y perder ese miedo al poder, ese respeto hacia el poder. Entonces... Y ojo, Dani, porque Polonia es un país fundamentalmente católico, es decir, con una esencia católica muy viva en la sociedad. Eso también es muy importante de observarlo. Pero bueno, lo que dice Dani es muy importante porque una vez Bruselas, Berlín, París dicen y advierten a Polonia con que su pertenencia a la UE conlleva el acatamiento de todas las leyes del Tribunal Europeo, eso ya les está poniendo en el foco y está creando un precedente. O sea que es muy importante ver lo que pasa a partir de ahora. Se están creando unos precedentes muy preocupantes para Bruselas. Claro, para Bruselas. Sí, además es que me da la sensación de que los que están al mando de la Unión Europea no evalúan, yo creo que son muy impulsivos y actúan de forma muy pasional. O sea, tienen una ideología globalista, mundialista, europeísta, que se la creen de verdad y actúan desde esas pasiones. Y yo creo que ni siquiera se paran a evaluar las consecuencias que puede tener que Polonia se salga, como tampoco a lo mejor evaluaron las consecuencias que podría tener el no tener una salida pues negociada, pactada y con buenas relaciones con el Reino Unido, que parecía que, te vas, pues te vamos a machacar. Esa actitud. Me da esa sensación de que quienes están al mando actúan de forma muy pasional. La Unión Europea se establece en una asimetría, ¿no? En una asimetría, vuelvo a decir, industrial. Y esa asimetría hace débil a la Unión Europea. Ha hecho fuerte a Alemania y a Francia, pero al resto nos ha dejado desnudos. Y claro, eso, es decir, una unión no puede tener esa asimetría, esa asimetría en la fortaleza económica, porque entonces unos tienen que estar ayudando a los otros. Es decir,
es un fracaso como proyecto. Es un fracaso. Sí, y luego como buenos socialdemócratas le echarán la culpa a los demás cuando todo esto se vaya y acabarán juntándose, yo qué sé, en una taberna emborrachándose y diciendo, ay, lo que pudo haber sido la Unión Europea y lo que no fue, la culpa fue de los ingleses y luego de los polacos y luego de los otros. Y dirán qué bonito que era un proyecto interracial y allí todos podíamos estar en todos lados y venderán ese relato sobre lo que era la Unión Europea. Ahí Rubén Onix nos pregunta si creemos que los países bálticos serán los siguientes. No sé cómo lo veis vosotros, si veis a los países bálticos como los siguientes que pueden empezar a rebelarse, digamos. Yo no lo sé, porque no he analizado la realidad de esos miembros. No sé, pero yo creo que la perdiz puede saltar por cualquier lado, claro, a día de hoy. Hombre, lo único que es más fácil... Los países eslavos, quizás, como si puedan seguir a Polonia. Que tiene moneda propia. Entonces no tiene el euro Polonia. Pero países bálticos como, no sé, Estonia, Letonia, Lituania, no sé. Finlandia me parece que sí tiene euro, no sé. Pero la verdad es que lo desconozco. Suecia no tiene euro. Pero bueno, aunque no tenga euro, a ver. Dice Héctor desde la organización que Suecia podría salir. Claro, porque no está Héctor, en euro. Héctor, da tu explicación. Suecia no tiene euro. Vente para acá. No se anima, pero desde luego los países que no están integrados en el euro, como ha sido el caso de Reino Unido, y ahora Polonia, pues sí lo tienen más fácil, digamos, el salirse. Sí, claro, a esos que bromee poco la Unión Europea con ellos porque lo tienen más fácil y se pueden ir. Vamos, Héctor. Adelante. No, estoy de acuerdo con lo que decís, que un país que no sea de la zona euro tiene más fácil salir, porque el problema es que cuando un país se sale y vuelve a su moneda, normalmente la moneda nacional del país se devaluaría. Es decir, si sale España, en el momento de salir, un euro serían 166.386 pesetas, pero la semana siguiente un euro serían 200 pesetas y al cabo de un mes un euro serían 300 pesetas. De tal manera que la deuda denominada en euros que ese país tuviera con el resto de países del euro se volvería imposible de pagar. Ese es el motivo por el que Tsipras, después de hacer el referéndum, le llamaron a capítulo en Bruselas, volvió a Grecia, echó a su ministro de Economía, Varoufakis, e implementó la solución exactamente contraria a la que el pueblo griego había votado en referéndum. Así es. Exactamente.